Homer, Lenny y Carl. Y bueno, aquí va el contexto. Estos tres, Homer, Lenny y Carl, están un fin de semana en una convención de energía nuclear y bueno, en una fiesta por la noche emborrachan al informático de otra empresa y bueno, esto pasa en la escena. ¿Listo, Álvaro? Sí, siempre. Menudo fiestorro, ¿eh? Podría serlo si le presentáramos a Sherman, el informático, a mi buen amigo Chispazo. Halper, ¿qué es lo siguiente que se te va a ocurrir? Nada, solo esto. Toma tormenta de ideas. Mirad si está enchufado antes de llamar al informático. ¿Creéis que a mí me gusta enseñaros a cambiar la contraseña, sos simios? Bueno, pues esta ha sido la escena, Álvaro, un poco para ahondar en esto de descubrir si tenemos rencor a alguien o si estamos amargados, un medidor para darnos cuenta en nosotros mismos o respecto a los demás. Esto es interesante porque también nos vale para analizar a los demás. Y esta escena del informático, ¿te sonaba, Álvaro? ¿Te parece? ¿Qué te parece? La escena no, pero el capítulo sí me suena porque el nombre de Homeland es un capítulo que se parece a la serie Homeland, ¿no? Sí. Me suena, pero ¿puedes explicar un poco qué ha pasado? Porque no lo he acabado de entender lo que pasaba. Ah, vale, muy bien, sí. El informático de la empresa es el que habla al final. Sí. Y le han emborrachado, le han echado alcohol, estaba bebiendo Coca-Cola y le han echado alcohol, entonces ha empezado a soltar eso de que, a ver, mirad si cuando enchuféis el ordenador, mirad que os acordéis de la contraseña, no sé qué dice exactamente, pero vamos, básicamente le echan alcohol en el que estaba bebiendo Coca-Cola y empieza a soltar todo eso que llevaba guardado. Sí, el señor Chispazo, que le llaman. Sí, vale. Sí, eso es, el señor Chispazo, sí, exacto. Sí, que como no se ve es lo que pasa. Vale. Lo emborrachan. Y bueno, como decía, es para seguir profundizando en poder darnos cuenta de si guardamos algún rencor a alguien, en este caso relacionado con el rencor. Y bueno, la pregunta para hacernos a nosotros y a todos vosotros respecto a esta escena es ¿cuándo has recriminado algo a alguien que llevabas guardado? Entonces, por ejemplo, como el informático que quizás no lo decía, pero bueno, ahora que se emborracha, que yendo, como eso que dicen de que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, pues bueno, el borracho aquí dice la verdad y eso que llevaba guardado seguramente, aunque no sea grave, pero bueno, ese rencor que tiene a la gente de los típicos del informático, que tiene que estar resolviendo problemas que para él son tontos, ¿no? de los demás. Y bueno, entonces eso, plantearnos en cada uno de nosotros cuando en algún momento en el que hayamos recriminado a alguien, algo que te venga así a la mente, Álvaro. Lo primero que me ha venido es que es curioso porque lo primero que he pensado no ha sido en esa... No, está bien que le hago la pregunta, pero puedes ir por otro lado. O sea, igual que en el caso anterior he pensado en lo demás, del spoiler, en este caso lo primero que he pensado ha sido no en lo del informático, sino en los otros que le emborrachan. Un poco como, pero bueno, está relacionado con eso, pero también con muchas otras cosas, ¿no? Pero con el hecho de emborracharle contra su voluntad para hacerlo parte del grupo suyo, de que ya están borrachos, ¿sabes? Sí. Para no sentirse tan mal, ¿sabes? Cuando ellos se están poniendo ciegos y el otro está bebiendo Coca-Cola, para no sentirse tan mal consigo mismo, emborrachan al otro para que sea parte del grupo, ¿sabes? O sea, como cierto, ¿no? le perjudican para que sea parte de su grupo de que se ponen ciegos, etcétera, ¿eh? Sí, ese es el otro punto. Vamos, que me quieres llevar la contraria y centrarte en nuestros personajes. No, está muy bien, porque al final, como preparo de las escenas y súper enfocado en un tema, ya es que a veces me olvido de la otra parte y tienes razón.
se puede interpretar así. Yo lo he enfocado más en lo del informático para... Sí. Sí, pero bueno, al final, quiero decir que los mecanismos son similares, pero no es lo primero que se me ha venido a la mente. Igual que antes he pensado del spoiler, ahora he pensado en este mecanismo en lugar del contrario. Sí, genial. Porque al final también está relacionada con una pedrada que tengo, que no sé si es tan pedrada, pero es que por experiencia propia lo digo también, que la gente que bebe alcohol, digamos que bebe alcohol, o sea, no me refiero a una copa de vino en la comida, ni cosas así, sino un poco más de la cuenta, digámoslo así, aunque sea una vez al mes o una vez cada 6 meses, ¿sabes? Sino que digamos que es un mecanismo también de... A ver cómo lo digo. Es un mecanismo de lidiar con la realidad, ¿sabes? De una forma evidentemente no muy sana. Aquí está la palabra, un mecanismo de escapismo de la realidad, de escapar de la realidad. O sea, que no estás realmente muy contento contigo mismo, con tu vida. Nuevamente, lo digo por experiencia propia. No estoy, propia también. No estoy subiendo al tejado y lanzando los balones al otro. No. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, aquí entran más mecanismos, ¿no? Pero el hecho de echar el alcohol al otro, que parece sano desde fuera, es como traerlo a tu redil de personas que no están contentas con su vida, ¿me entiendes? Para tú sentirte un poco peor. O sea, no, un poco menos mal. Sí, sí. ¿Vale? Sí, exacto. Eso como lo peor, digamos, y como mínimo que te aburres ahí y necesitas, pues, o fastidiar a otra persona o involucrar a otra persona para pasártelo bien en ese momento. Digamos, igual no le pasa todo eso que comentas, que puede ser, pero como mínimo no sabes lidiar con tu aburrimiento y necesitas algo externo para... Sí, pero es el mecanismo del alcohol, es algo que he pensado durante bastante. Y que es bastante más profundo de lo que parece, porque es que eso lo ves constantemente. Si te fijas, o sea, en personas jóvenes o no tan jóvenes, es un mecanismo que cuando estás en una fiesta bebiendo y tal, cuando tú eres de los que está bebiendo, cuando ves una persona que no lo está haciendo, te dan ganas de... Hombre, o sea, la mayoría de las personas no hace lo que ellos y le emborracha sin que lo sepan, ¿no? Pero como que le empujas un poco, venga, échate algo, bebe algo, no sé qué, ¿sabes? Sí. Como para... Hombre, al final, evidentemente, a ti te chirría el comportamiento de esa persona porque en una forma subconsciente, en el fondo, sabes que tiene más sentido, que es más sano, te gustaría hacerlo a ti, ¿me entiendes? Pero lo intentas un poco atraer a tu redil, digámoslo así, para tú no sentirte tan mal con tu propia situación. Es un mecanismo bastante más común de lo que parece. Sí. Que se da con alcohol, con comida, ¿sabes? Con actividades, con lo que sea. Exacto. Sí. Digamos que desde un punto de vista, en algún punto más profundo, aunque seas subconsciente sin darte cuenta, tú sabes que no es un comportamiento que te está beneficiando a ti, ni mucho menos. Claro, que en el caso del alcohol es mucho más claro, ¿no? Más evidente, pero hay, como dices, otros mecanismos, actividades, comida, etc. Entonces intentas atraer a otros hasta tu redil, digamos, que al final es un mecanismo similar al otro. Como tú mentalmente no estás en una buena posición y no estás contento contigo mismo o estás frustrado o lo que sea, intentas atraer a otros a esa misma situación o intentas perjudicarles, ¿sabes? Que es un poco, volviendo al tema de Marx, lo que te decía, está frustrado con la otra persona, pues le cuento el final y le jodo, ¿sabes? Sí, digamos que sería otro medidor, ¿no? Para al final ayudar, consejo práctico a nuestra tribu, otro medidor para darte cuenta de si tienes alguna frustración, si hay algo bien en tu vida que estás haciendo algo que te perjudica, el hecho de que intentes involucrar a otros a tu actividad, que sí o sí hagan lo que tú quieras. Eso es otro medidor también de que si no rencor, pero frustración o disgusto, etcétera, tienes metido. Y yo creo que la buena noticia es que es fácil, entre comillas, darse cuenta porque en casi todos los casos hemos estado en ambos lados de la situación. O sea,
en esto que estamos comentando, por ejemplo, del alcohol, yo estoy en ambos lados, en ser el que, y probablemente tú también, ser el que está bebiendo y, venga, sí. va, tú, ¿por qué no bebes? O échate un trago también. Y ahora más, yo también, un poco en el otro lado, en algún evento o fiesta, que te digan de, ¿por qué no te echas algo? Sí, sí, Y, sí. entonces, como si te analizas tú antes qué pasaba por tu mente, pues puedes entender mucho mejor a los demás. Y Sí, en ese momento. sí, sí, tiene buen apunte también. Sí, al final es un poco lo mismo, pero con diferentes mecanismos. O sea, es un poco hacer consciente las cosas, ¿sabes? Decirte la verdad. Desde el punto de vista de cuando tú estás en la situación de la persona que recibe el trato, digamos, en este caso tú eres el que no bebe y te dicen, venga, échate algo tal. ¿Sabes? ¿Qué es lo que sientes tú cuando te dicen eso? ¿O cómo ves a esas otras personas? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes apoyado? ¿O todo lo contrario? Y volviendo al otro lado, cuando tú eras el que bebía y le decías a otros, al final es hacerlo consciente de por qué lo estás haciendo, ¿sabes? O sea, ¿por qué le estás diciendo a la otra persona que beba? ¿Porque te molesta su comportamiento? ¿Porque en el fondo tú no estás contento con tu vida y sabes que el alcohol es un mecanismo para evadirte? ¿Sabes? Cuando llegas al fondo, a la verdad de las cosas, es lo que realmente te ayuda al final. Y sé que es un proceso largo porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sabes? Hacemos las cosas sin pensar de forma automática y no reflexionamos para pensar en por qué, o sea, hacemos las cosas y luego no nos paramos a pensar por qué lo he hecho o cuál, ¿sabes? Y es la clave al final, es hacerlos conscientes. Pero bueno, eso con práctica, digamos, poco a poco, cada vez eres capaz de hacer las cosas, perdón, de hacer las cosas más conscientes y de preguntarte por qué he hecho esto que he hecho o por qué he reaccionado de esta forma, ¿sabes? Sí, sí. Creo que ser consciente puedes empezar por cosas pequeñas de por qué has cogido el móvil por la mañana, por qué has comido este cierto tipo de comida y luego ya puedes ahondar en lo psicológico, el por qué te relacionas con esta persona, por qué vas a este sitio y no a otro, por qué tienes este trabajo. Yo creo que es empezar por poco a poco, que es como he empezado yo creo que es como más fácil se empieza y luego ya te sale automático contigo mismo y con los demás. Eso es. Sí, porque si empiezas desde el principio con preguntas gordas, igual el choque es muy gordo, sí. Eso es, ya no mandas el autoconocimiento a tomar por culo. Claro. Sí. Y bueno, por comentar el otro lado, el lado de esta escena de los Simpsons, del informático, que tú me parece bien y te ha venido antes el de los que emborrachan, pero por comentar el informático que al estar borracho suelta pues esto de que estos rencores que tiene sobre los trabajadores, de que tienen fallos tontos, de que tiene que estar arreglándoles cosas. Quería destacar el hecho de que vaya borracho aquí, porque animaría a pensar en momentos en los que tú, Álvaro oyente, has estado borracho, o tanto borracho como en momentos de intensidad emocional alta, digamos, porque ahí es cuando suelen salir más los rencores o lo que llevas guardado. Y aunque lo sueltes o no, aunque externamente hagas como de informática de que lo sueltes o no, es cuando te afloran, digamos, en ti, y aunque esos rencores rencores respecto a otras personas que tenías ahí arraigados salen. Entonces yo no hay así un caso concreto y tampoco me gusta, la verdad, comentar exactamente, pero con mis amigos o mi pareja hay varios momentos así en la vida, yo creo que todos hemos tenido, y para mí la clave es si en esos momentos de intensidad alta, de ir borracho, tanto si has recriminado algo o no, que reflexiones en qué te ha venido a la superficie. En esos momentos suelen venir, al menos a mí me ha pasado, te vienen las cosas que echar en cara, digamos. Sí. Y reflexiona esos momentos y es lo que yo he hecho, y al final alguna vez, si no aflora nada, o sea, nada importante, yo creo que puedes decir
perfectamente que no tienes grandes rencores, pero sí que en esos momentos de discusiones, emociones altas, ir borracho, Sí, sí. si te salen a la superficie, te vienen a la mente cosas que echar en cara, ahí yo creo que tienes cosas que analizar, tienes cosas que sanar porque en el fondo te están... Todo lo que esta es un poco igual mi pedrada. Si tienes frustraciones, si tienes rencores hacia los demás, como hemos comentado al final con la escena del principio, eso te está haciendo mal a ti. Entonces, y antes o después te va a salir en la siguiente discusión o momento de emocionalidad alta, te va a salir a la superficie, tanto si lo llegas a recriminar o no, solo te viene el pensamiento y aunque no lo sueltes. Además, sí, no, tiene sentido. Y lo que estaba pensando para aumentar esa pedrada un poco más o para hacerla más compleja es que sí, yo creo que es un mecanismo más complejo, que ahora vas a entender a qué me refiero. Sí. Desde el punto de vista de que, además, en esas situaciones con las emociones altas que comentas, normalmente suele salir de una forma bastante negativa, ¿sabes? Entonces, Sí. que como que lo sueltas nuevamente como Marx para joder, ¿sabes? Para hacer daño. Sí, el spoiler de Marx. Claro. Entonces, estaba pensando que esto comienza, digamos, y esto es algo de lo que soy experto porque yo, sobre todo cuando era más pequeño, era el experto en esto que ahora lo entiendes. Me refiero a que todo empieza porque tenemos miedo a hablar con otras personas sobre cosas que no nos gustan de esas personas o de su forma de tratarnos o el tema que sea, pero de una forma amigable, positiva, ¿sabes? Sin ir a hacer daño, ¿sabes? Sí. Y lo que hacemos es callarnos las cosas porque tenemos miedo de la reacción tenemos miedo de la reacción de los demás, porque vivimos nuestra vida de acuerdo a las opiniones de los demás. Y esto es a lo que me refiero, que yo era el campeón de esto, porque me acuerdo en mi cabeza perfectamente. Sí, lo vas acumulando. Era el campeón de una situación que objetivamente no me gustaba por cuestiones, ¿sabes? Pero en lugar de intentar hablarlo con la otra persona en el momento de una forma positiva, tranquila, etcétera, lo vas acumulando porque tienes miedo a la reacción de la otra persona, porque vives tu vida de acuerdo a la opinión de los demás, que es una receta para el fracaso, pero bueno, antes de nada. Spoiler alert. Claro, y lo comento porque es que es como si lo viviera la otra vez. Lo estoy pensando en 80.000 situaciones yo de querer o incluso de tener que entrar en una conversación con una persona para aclarar cosas y guardármelas para mí, guardarme ese rencor por miedo a lo que diga la otra persona, ¿sabes? Y como decías tú, acaban aflorando en alguna situación de estas, pues cuando estás de fiesta, que has bebido y tienes menos miedo, digámoslo así. Sí. O en situaciones de emociones altas que no lo puedes controlar, ¿sabes? Sí. Y acaba saliendo de una forma completamente negativa, que aunque es un tema que merecía la pena sacar a colación, digamos, sí, pero por las emociones o por la situación lo hace de una forma tan negativa que corrompe la relación con la otra persona, ¿sabes? Ya que es como un círculo más, o sea, es un entramado ahí de cuestiones más complejo que nada. Y te lo decía porque es que me estoy viendo a mí mismo hace unos años en esas situaciones. El prototipo, ¿no? Sí, de una situación, ¿sabes? Ni siquiera un problema, sino cuestiones cotidianas que tienes que hablar con parejas, amigos, familiares, lo que decías, que te callas o te las guardas para ti por temor a lo que piensen los demás. También porque desde pequeño y todo, lo que tú ves cuando las personas en general hablan de estos temas es que la gente no tiene la inteligencia emocional para hablarlos de una forma tranquila, civilizada, digamos, ¿sabes? Sí. Como tienen los ejemplos de cuando tú eras pequeño, lo que veías en adultos era, en estas situaciones, gritos, peleas, discusiones. Sí, discusiones, sí. También, yo, pensando en mí mismo, me acuerdo que también, o sea, me doy cuenta que también es un poco un mecanismo para evitar ese tipo de situaciones, ¿sabes? Sí, en casa, en la escuela, es que esos son los ejemplos.
Claro, pero sobre todo, o sea, siendo sincero, sobre todo por temor a lo que piensen los demás, porque vivía mi vida de acuerdo a las opiniones de los demás, que es una pesadilla, por supuesto. Sí, sí. Pero digamos que es todo el sistema complejo que lleva de un punto al otro. Sí, sí. Perdón, ya acabo. Como consecuencia, pues a una... No sé si entra bien aquí la palabra corrupción, pero a corromperlas, a corroer las relaciones con otras personas, porque las cosas que te guardas las acabas sacando de una forma muy negativa en situaciones como las que comentas, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, también podemos entrar en el hecho de que, como lo que dices del informático en este caso, pues muchas veces son cosas que en tu cabeza tendrías que decir, pero que igual tampoco tienen sentido, ¿sabes? O sea que muchas cosas son cosas que realmente tienes que hablar con otras personas, pero te las callas por miedo, pero otras cosas simplemente son quejas que no tienen sentido, ¿sabes? Sí, sí, no, es para analizar cada caso. Y bueno, me parece buena clave práctica para ya desde este punto no iniciar nuevos rencores, digamos, que es el hecho de cuando tengas algo en lo que estés en desacuerdo, hablarlo. Parece obvio, pero Sí, sí. mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es hablarlo y para no acumular ese rencor que si no te va a salir luego. Y ahora en la siguiente escena de Los Simpsons que vamos a ver y una cita que vamos a comentar va a ir enfocada a los rencores que ya tenemos bastante arraigados, cómo sacarlos, y en mi caso voy a comentar los dos pasos básicamente que me han ayudado a mí en los casos en los que tenía rencores importantes, cómo sacarlos. Pero bueno, como paso para evitar nuevos rencores o deshacer los rencores que te van iniciando, esa clave práctica que comentas de ser capaz de llevar al contrario a otra persona, comentar las cosas en las que no estás de acuerdo y sin tener por qué iniciar una discusión acalorada, pues es importante. Claro, de una forma positiva, civilizada, de dos personas adultas que no están de acuerdo sobre un tema, pero que pueden hablar sin tirarse los trastos a la cara. Claro. Sí, sí. No, viniéndose en una escena de Los Simpsons típica, la de Flanders bueno, creo que estamos de acuerdito en que estamos en desacuerdito. ¿Sabes? Eso sería un poco la idea, ¿no? Con el tono así de Flanders, sí. de súper cristiano, digamos, católico, sin enfadar a nadie. Pero bueno, esa sería un poco la idea, ¿no? Estamos en desacuerdo y no pasa nada. Sí, no, hay dos cosas más rápidas que me venían a la mente. Sí. Una, que de una forma o de otra, antes o después, esas cosas que te guardas acaban saliendo. Y nuevamente, te lo digo por experiencia propia. Sí, sí. Y normalmente de una forma peor que si las... Joder, si las hubiera sacado poco a poco, digamos. Y me viene la palabra en inglés siempre aquí, macho. Joder. O sea, de una forma peor que si las hubieras sacado a la luz desde el primer momento, ¿no? Eso uno. Y dos, y esto sí que por experiencia propia te lo digo, que es que no engañas a nadie. A lo que me refiero es que tú te lo callas por el temor a que piensen los demás, porque te quieres como esconder un poco, digamos, ¿no? Permanecer ahí en tu concha, ¿sabes? Sí, sí. Pero los demás, a alguien le puedas engañar, pero en general la gente se da cuenta de las cosas. La gente se da cuenta de que, o sea, te lo ve en la cara o en tus reacciones, que no estás de acuerdo, pero te lo callas, ¿sabes? Que, sí. Que no engañes a nadie, es que no... En tu cara, en lo que comentas de esa persona, en cómo hablas, en todo. Sí, sí. O en situaciones que no estás de acuerdo, pero te lo callas. Hablo en mi ejemplo, como decía, y no sé, por tu forma de actuar después, o sea, que se ve, que es que no engañas a nadie, que no engañamos a nadie, es que no. Sí, y sobre todo eso, que no nos engañemos. Para mí lo más importante para cada uno que nos está escuchando, no nos engañemos a nosotros mismos y analizarnos, que al final es lo que yo quiero transmitir, que pueda ayudar a cada uno de los que nos estáis escuchando, de no te engañes a ti mismo si te muestras así, si te viene ese rencor, y analízalo, sobre todo porque si no te va a amargar. Tanto si lo sueltas a esa persona o a otra persona, como si no. Tú lo tienes ahí dentro y te está
amargando a ti, como decía Nietzsche. Sí, no, Una sí, cita que hemos comentado. eso es lo más importante, digamos, como el nivel superior. Pero me refiero que incluso en ese nivel de intentar engañar a los demás sobre cómo te sientes, que es que no. La gente, o sea, que somos, cuando queremos emocionalmente, somos bastante más inteligentes de lo que nos pensamos. O sea, o que somos más transparentes de lo que nos pensamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que esas cosas se notan. Que me refiero que ese mecanismo para intentar esconderlo de los demás, que no engañes a nadie. Al final, en el largo plazo, me refiero, ¿sabes? No, me río porque aquí en tu imagen de Zoom ahí voy a poner dos frases. Uno, no engañas a nadie, y dos, es tu ego que estás identificando. Ya valen para todos los episodios. Sí. No, pero está bien. Al final son dos de tus claves más importantes para todo y que te ayudan, ¿no? Entonces, si las mencionas tanto es porque te ayudan de verdad. Claro. Y porque son cosas que yo he vivido más, porque era siempre, o sea, todos tenemos... otra vez. Todos tenemos problemas diferentes o todos tenemos cosas que mejorar, pero siempre nos identificamos más con unas cosas que con otras, o nos afectaron más unas cosas que otras, ¿sabes? O Sí. nos siguen afectando más unas cosas que otras. Es Sí, como, como que te identificas más o te ves más reflejado y tiendes a repetirlo más. sí. Sí, yo creo que en todas estas experiencias que hemos comentado, yo creo que nuestros oyentes, a la tribu, se sentirán identificados, ¿no? En muchos aspectos. Vaya. Vaya. Vale, vamos con la siguiente escena, Álvaro. En esta escena que nos dará pie a bueno, un aspecto muy importante para mí, el más importante, que es, bueno, cómo liberarse de ese rencor. Si notas, has hecho este trabajo que hemos hablado de medir, a ver si tienes algún rencor, alguna frustración, seguramente habrás encontrado, como todos hemos encontrado. Y pues ese paso, si tienes ahí rencores respecto a los demás, contra los demás, ahí arraigados, cómo te puede ayudar a liberarte de ellos, a que ya no te afecten, dejar de tener rencor para ser más libre al final, que es siempre el objetivo. Vale, y con una escena de los Simpsons, como siempre, nos vienen bien para ejemplificarlas, y esta es. ¿Listo, Álvaro? ¿La comento un poco el contexto? La escena final de la familia, ¿no? Que comentabas. No, esta es Homer, Lenny y Carl. Sí, que había dos. Esta es Homer, Lenny y Carl. Vale.